¿Qué escuadrón? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a Next Level. El día de hoy vamos a viajar a una época donde el fútbol todavía se sentía mágico, donde las retas con amigos eran eternas, donde la emoción de un mundial se vivía no solamente viendo los partidos en televisión, sino también jugando durante horas en nuestras consolas. Y sí, hoy vamos a hablar de un juego que para muchos es pura nostalgia, 2006 FIFA World Cup, mejor conocido por acá como el juego del Mundial de Alemania 2006. Y honestamente, qué joyita era ese juego, porque tal vez no tenía los gráficos más realistas del planeta, ni todas las licencias perfectas, ni el gameplay más técnico de la historia, pero tenía algo que muchísimos juegos de fútbol modernos ya no tienen: alma. Este juego logró capturar la emoción del mundial como pocos títulos lo han hecho, y es curioso, porque mucha gente recuerda más este juego que varios FIFA numerados de aquella época. Había algo especial en prender el PlayStation 2, escuchar esa música del menú, elegir a tu selección y sentir que literalmente estabas jugando a la Copa del Mundo. Y si ustedes jugaron esta joya ya saben de qué estoy hablando. Estamos hablando de un juego lanzado en 2006 por EA Sports, para PlayStation 2, Xbox, GameCube, PC, Nintendo DS, PSP y hasta para teléfonos móviles de aquellos años. Básicamente EA quería aprovechar toda la fiebre mundialista y lanzar un juego dedicado completamente al torneo más importante del fútbol. Y vaya que les funcionó, porque en 2006 el hype por el mundial era gigantesco. No existían TikTok, ni streams, ni redes sociales dominando todo. La gente vivía el mundial de otra manera, compraban el álbum Panini, pegaban estampitas, veían los partidos con la familia, hablaban de fútbol en la escuela, y obviamente también se aventaban sus torneos en consola. Y este juego llegó justo en el momento perfecto. Desde el inicio el juego te hacía sentir dentro del mundial. Los estadios, los cánticos, las presentaciones, las banderas, la ambientación, todo estaba diseñado para darte esa sensación de evento gigante. Incluso la interfaz tenía ese estilo oficial de la FIFA con colores rojos, negros y blancos inspirados en Alemania 2006. Y algo que mucha gente recuerda con cariño era la intro, porque EA sabía cómo venderte la emoción. Las cinemáticas mezcladas con futbolistas reales, los estadios llenos y la vibra épica hacían que inmediatamente quisieras jugar. Y si hablamos del gameplay, para mucha gente este fue uno de los FIFA más divertidos de la sexta generación. El juego tenía un ritmo rapidísimo, los disparos se sentían potentes, los regates eran exageradamente divertidos y meter goles era extremadamente satisfactorio. No buscaba ser un simulador ultra realista, buscaba ser entretenido, y vaya que lo lograba. Además había algo muy importante, las selecciones, porque aquí literalmente podías jugar con países que rara vez aparecían completos en otros juegos. Había más de 120 selecciones nacionales, y eso era increíble. Podías agarrar a México y tratar de cambiar la historia del mundial. Podías usar a Brasil con Ronaldinho, Adriano, Kaká y Ronaldo Nazario. Podías jugar con Argentina de un joven Lionel Messi que apenas empezaba a llamar la atención mundial. O podías elegir selecciones menos fuertes e intentar llevarlas a la gloria. Y ahí estaba parte de la magia, porque todos queríamos hacer lo que nuestras selecciones reales no podían lograr. En México muchísima gente recuerda este juego precisamente por eso, porque el mundial de 2006 generó muchísima ilusión. Era la época de Rafael Márquez, Pavel Pardo, Osvaldo Sánchez, Jared Borghetti y compañía. Y claro, todos queríamos evitar el famoso quinto partido. Spoiler, tampoco pasó, pero en el videojuego sí podías lograrlo, y eso era hermoso, porque podías reescribir la historia, podías ganarle a Argentina, levantar la copa y sentirte campeón del mundo aunque fuera desde la sala de tu casa. Y hablando de Argentina, muchos todavía recuerdan lo rotísimo que estaba el gameplay cuando usaba selecciones fuertes. Brasil estaba prácticamente roto, Adriano metía goles imposibles, Ronaldo parecía tanque de guerra, Ronaldinho hacía magia, era ridículo lo divertido que era jugar con ellos. Y sí, obviamente también estaban esas físicas medio raras típicas de los juegos de fútbol de los 2000. Había rebotes absurdos, porteros haciendo tonterías y goles completamente irreales, pero justamente eso hacía memorables las partidas, porque terminabas gritándole a la televisión. Además el juego tenía varios modos bastante entretenidos. El principal obviamente era jugar la Copa Mundial completa, desde la clasificación hasta la final, y aquí EA se rifó muchísimo, porque no solamente podías jugar el torneo oficial, también podías disputar las eliminatorias mundialistas dependiendo de la región. Eso hacía que el juego se sintiera gigantesco. Podías jugar las clasificatorias de CONCACAF, Europa, Sudamérica, y eso le daba muchísimo valor. No era solamente elijo un equipo y juega el mundial, no, aquí sentías el camino completo, y eso ayudaba muchísimo a la inmersión. También estaba el modo desafío, donde podías recrear partidos históricos o situaciones específicas, y honestamente, este tipo de modos hacían que el juego tuviera muchísimo contenido para la época, porque antes desbloquear cosas se sentía especial, no todo era DLC, no todo era pagar dinero extra, jugabas, avanzabas y desbloqueabas contenido. Una locura pensar eso hoy en día. Y algo muy curioso es que este juego tiene una vibra muchísimo más arcade comparada con entregas actuales de FIFA o incluso de EA Sports FC. Hoy muchos juegos de fútbol buscan ser más tácticos, más lentos y más realistas, pero Alemania 2006 era caos divertido. Era hacer barreras criminales, era tirar desde media cancha,
Era correr como loco con un jugador rapidísimo. Era reírte con tus amigos mientras alguien gritaba porque el portero se tragó un balón facilísimo, y justamente por eso mucha gente sigue recordándolo con cariño, porque era una experiencia social. En aquellos años jugar videojuegos era diferente, ibas a casa de un amigo o de un primo, conectaban varios controles y comenzaban las retas eternas. El perdedor dejaba el control, el ganador seguía, y cuando alguien elegía Brasil todos empezaban a quejarse, no uses Brasil, no manches, pero lo usaban de todos modos. Y si hablamos de música, aunque este juego no es tan recordado por su soundtrack como otros FIFA, sí tenía esa esencia futbolera de mediados de los 2000. Los menús, los sonidos de estadio y toda la presentación ayudaban muchísimo a crear ambiente. Además, visualmente era bastante bueno para la época. En consolas como la PlayStation 2, Xbox y GameCube se veía increíble. Las caras obviamente no eran hiperrealistas, pero muchos jugadores sí eran reconocibles. Los estadios tenían muchísimo detalle y las animaciones transmitían muy bien la emoción del mundial. Y también hay que hablar del narrador, porque muchos en Latinoamérica crecimos escuchando comentarios que ya hoy se sienten completamente nostálgicos. Era esa época donde el doblaje deportivo en videojuegos empezaba a formar parte importante de la experiencia. Y claro, también estaban los momentos frustrantes, porque había partidos donde la máquina literalmente parecía hacer trampa. Todos recordamos esos cuentos donde el rival se convertía en el Brasil del 70 aunque estuvieras jugando contra una selección pequeña. El portero rival se volvía Superman, tus jugadores fallaban todo, y terminabas enojadísimo, pero aún así volvías a jugar, y eso habla muchísimo de lo divertido que era. Otra cosa que hacía especial al juego era el contexto histórico, porque Alemania 2006 fue un mundial legendario, la despedida de Zinedine Zidane, el famoso cabezazo en la final, Italia campeona, el nacimiento de nuevas estrellas, los partidazos, todo eso quedó grabado en la memoria colectiva, y el videojuego se convirtió en una cápsula del tiempo. Hoy juegas Alemania 2006 y automáticamente regresas a esa época. Las alineaciones, los uniformes, los jugadores, todo te transporta, y sinceramente eso tiene muchísimo valor, porque los videojuegos deportivos también funcionan como archivos históricos, nos permiten regresar a eras específicas del fútbol, y eso pasa muchísimo con este juego. También hay que decir algo importante, este fue uno de los últimos grandes juegos de fútbol antes de que la industria cambiara muchísimo, porque después llegaron las microtransacciones, los sobres, Ultimate Team y toda esa obsesión por monetizar absolutamente todo. Pero Alemania 2006 venía de una época más simple, comprabas el juego y ya tenías experiencia completa. No necesitabas conexión permanente, no necesitabas gastar dinero extra, simplemente jugabas y te divertías, y eso hoy genera muchísima nostalgia. De hecho, mucha gente considera que los juegos deportivos de aquella época tenían más personalidad que varios actuales, y honestamente entendemos perfectamente por qué. Porque antes cada entrega intentaba sentirse especial, no solamente actualizar plantillas, y Alemania 2006 sí se sentía como un evento. EA realmente quiso hacer que el jugador sintiera la emoción mundialista, y algo muy interesante es que incluso quienes no eran superfans del fútbol disfrutaban este juego, porque era accesible, podías agarrar el control y empezar a divertirte rápidamente, no necesitabas aprender mecánicas complicadísimas, simplemente jugabas, y eso ayudó muchísimo a que se volviera tan querido. También vale la pena mencionar que este juego salió en una época donde la competencia entre FIFA y Pro Evolution Soccer estaba brutal. Muchos consideraban que PES tenía mejor gameplay, mientras FIFA destacaba por licencias y presentación. Pero curiosamente Alemania 2006 logró convencer incluso a jugadores que normalmente preferían Pro Evolution Soccer, porque tenía muchísimo encanto. Y sí, obviamente hoy el juego ya se siente viejo en muchos aspectos, las animaciones son limitadas, la inteligencia artificial puede ser extraña y el gameplay es bastante arcade, pero justamente ahí está parte de su identidad. No intenta hacer otra cosa, es un juego exageradamente divertido, y eso nunca pasa de moda. Además hay algo muy bonito en volver a este tipo de títulos, porque te recuerdan otra etapa de tu vida, tal vez cuando eras niño, tal vez cuando jugabas con tus hermanos o primos, tal vez cuando ibas con tus amigos después de la escuela, y creo que por eso el juego sigue siendo tan querido entre quienes crecieron en los 2000. No solamente recuerdan el videojuego, recuerdan la época, y eso es muchísimo más poderoso. Hoy en día puedes encontrar gameplays de este juego, hay gente que sigue regresando a él simplemente por nostalgia, y honestamente, los entendemos, porque hay juegos que técnicamente son superados con el tiempo, pero emocionalmente nunca envejecen, y creo que Alemania 2006 entra perfectamente en esa categoría. Era el tipo de juego que podía arruinar amistades en una reta, pero 5 minutos después todos estaban riéndose otra vez. Era gritar un gol como si fuera real, era emocionarte al escuchar el himno de tu selección, era sentir que tú podías cambiar la historia del mundial, y pocos juegos logran transmitir algo así. Así que sí, tal vez hoy existan juegos con gráficos muchísimo más impresionantes, con físicas ultra realistas y con modos online gigantescos, pero el corazón que tenía 2006 FIFA World Cup sigue siendo difícil de reemplazar, y probablemente por eso tanta gente lo recuerda con cariño hasta el día de hoy, porque más allá de ser solamente un videojuego de fútbol, fue parte de la infancia y adolescencia de toda una generación. Y ustedes díganme aquí abajo en los comentarios, ¿jugaron a Alemania 2006? ¿Con qué selección se aventaban las retas? ¿También usaban a Brasil porque estaba rotísimo? ¿O si lograron llevar a México al quinto partido? Los leemos. Y si les gustó este video no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campana para más contenido.
Esto es Next Level. No olviden seguirnos en todas nuestras redes, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Nos encuentran como Next Level Oficial. Yo soy Mitch Munguía, sin más que decir, nos vemos en el próximo video y recuerden, Maxi Gaming.